Desde los inicios de la iglesia primitiva, siempre han habido momentos que la iglesia ha sido influenciada o atacada por ciertas doctrinas o herejías. Todo el tiempo ha estado sucediendo. En los tiempos actuales también ha sucedido. En los tiempos de Pablo fue un desafío bastante difícil, puesto que él visitaba muchas iglesias y cada iglesia tenía su particularidad y tenía su situación que atender. Por eso están las cartas paulinas, del cual Pablo escribe y los exhorta y los instruye en ciertos aspectos. Tenemos bastante información de los viajes de Pablo a las iglesias. Iglesias que comenzaban a fundarse, comenzaban a trabajar y ya no eran necesariamente judíos, sino que ahora eran mezclas de judíos y gentiles, los cuales participaban. Recuerden que después del Concilio de Jerusalén, de Hechos 15, se abre la posibilidad ahora a los gentiles, sin tener que circuncidarse físicamente hablando. Era difícil mantener a las iglesias alejadas de tantas nuevas ideas. Había mucha influencia de Grecia, de todos los filósofos que habían hablando nuevas ideas que en realidad estaban corrompiendo la sana doctrina. Y hoy no es algo diferente, esto sucede en las iglesias, en todas las iglesias de Dios. Y más abiertamente en otras iglesias cristianas, entre comillas, lo que vemos principalmente es que las personas han querido enseñar lo que realmente les conviene y no necesariamente lo que está escrito en la Biblia. Muchas veces vemos que se tergiversan versículos, se obvian los contextos, o sea, los contextos prácticamente no se toman en cuenta, y también se manipulan las mentes de los feligreses para estar insertos en un círculo vicioso sin escapatoria. Se trata de controlar algunas veces a los feligreses con este tipo de situaciones. Son técnicas de control. Por eso se le ha llegado a decir a las religiones cristianas o todo tipo de religiones como el opio del pueblo. ¿Ha escuchado esa frase del opio del pueblo, que son las religiones? Como decía Carlos Marx en 1844. Algo de cierto había en esta frase, ¿no?, del opio de los pueblos. De hecho, aquí mismo en México conocieron los jóvenes en Tabasco cuando hicieron la actividad fuera del campamento, que visitaron la casa del señor Tomás Garrido en Tabasco. Este señor, el gobernador 3 veces de Tabasco, los años 1930 por ahí, hizo 2 campañas muy polémicas, apuntando a las 2 grandes situaciones o males que habían en Tabasco. ¿Saben cuáles eran? El alcohol y las religiones. Entonces, ley seca para todos, no había venta de alcohol. Él dijo, el tema del alcohol es un vicio, se corta de raíz, y también la religión. Echó abajo templos. Promulgó leyes para que no pudieran reunirse y demolió muchas iglesias también. Sucede que la Biblia puede ser muy mal interpretada. La misma Biblia que nosotros leemos sábado a sábado puede ser utilizada con muy buenas intenciones, pero a conveniencia. Por ejemplo, es el caso del libro de Colosenses. Acompáñenme a Colosenses, capítulo 2, una de las cartas paulinas. Colosenses, capítulo 2 y versículo 16. Es un versículo que deberíamos saber la respuesta. Y como introducción, vamos a leer versículo 16 y 17. Colosenses, capítulo 2 y versículo 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué respondería usted si una persona le dice, viste, las fiestas no se tienen que guardar? Aquí está diciendo que no, ya queda como en el pasado. Lo interpretan de esa manera, lo sacan de contexto. ¿Qué respondería usted? Un breve estudio del contexto puede darnos muchas pistas. Es cosa de leer qué estaba sucediendo en este lugar, en los Colosenses.
Rápidamente vemos que en la Biblia vemos la herejía que se estaba metiendo en la iglesia en Colosa. Se estaba introduciendo por medio de filosofías huecas por dos corrientes que eran los ascetas y los gnósticos. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, las normas ascetas tienen, cuando ustedes escuchen ascetas, son personas que dicen que todo el cuerpo es pecado. Entonces todo lo que tiene que ver con la carne es pecado. Había que alejarse lo que más pudiera uno del cuerpo, de la carne. Entonces lo llevan a un extremo. Y los gnósticos son los que consideran esto del conocimiento como lo más importante y se inflan y tienen mucho ego y vanagloria, dejando de lado la sana doctrina y tienen sus propias ideas. Entonces esta mezcla produjo una situación muy complicada aquí en Colosa y estaban influenciando a la iglesia. En resumidas cuentas, no tengo tiempo para concentrarme exactamente en esto, pero si uno lee el contexto, se daría cuenta que no se estaba viendo si había o no que guardar las fiestas. El problema era el cómo se estaban guardando. El problema aquí nunca era ¿se guarda o no se guarda? Si usted incluso lee la versión Reina Valera, dice nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. La luna nueva se seguía celebrando como un marcador, como un recordatorio, no era una fiesta en sí. No es una fiesta que debemos celebrar hoy. Antiguamente no habían teléfonos ni calendarios como hoy. Entonces era el cómo se estaba haciendo. Tristemente yo me di cuenta que las otras versiones de estos versículos tienden más a atacar las fiestas que se estaban guardando. Los cristianos de esta época sí estaban guardando las fiestas y los sábados. Hay una versión de la traducción Lenguaje Actual del 2002 que dice lo siguiente, dice, todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Entonces todavía más dice, eso queda en el pasado y en realidad lo que importa es Jesucristo. Como le decimos, los colosenses sí estaban guardando estas cosas. El problema era el cómo y estas herejías. Ahí ustedes pueden ver más adelante de lo que habla el ascetismo. En el versículo 21 dice tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Eso es una corriente asceta. No toques nada. Hay que ser muy espiritual. No comas, no toques, ni siquiera puedas comer en las fiestas. Las fiestas para nosotros son días de fiesta, comemos rico, tenemos una alegría. Ellos decían, no, hay que alejarse de esto, qué sé yo. Dios no ha querido engañarnos, como la versión de traducción del lenguaje actual nos dice, como sombras engañosas. Dios no ha querido engañarnos con sus leyes, en ninguna manera. Al contrario, ha ido revelando su plan poco a poco. Y me gustaría, en el mensaje de hoy, tomar este concepto de las sombras que habla aquí Colosenses. Me gustaría tomar este concepto y ver que en realidad han sido pistas en el camino que se han ido cumpliendo. Demos un vistazo al cómo ha estado y estará proyectando esta sombra, se estará proyectando esta sombra, y cómo se ha manifestado y se manifestará la figura de esta sombra para que podamos finalmente morar con nuestro Padre. El título del mensaje es La sombra de Cristo. La sombra de Cristo. Como lo mencionamos al comienzo, Pablo tuvo un arduo trabajo en estar con las iglesias, que no fueran influenciadas con estas ideas que existían en las corrientes, en los filósofos y toda esta gente que hablaba de sus ideas nuevas. Acompáñeme a Hechos capítulo 17. Esto es una de las... Hay dos aspectos aquí importantes. Hechos capítulo 17, ahí está cuando llega a Atenas, pero hay un versículo al comienzo, cuando estaba visitando Tesalónica, estaba fundando la iglesia de los tesalonicenses. En Hechos capítulo 17, versículo 2, dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. La costumbre de Pablo y la costumbre de ellos era reunirse los sábados. Así lo hacía Pablo.
En el capítulo 18, versículo 4, hablando de ahora la iglesia en Corinto, otra iglesia, dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, los días sábados, y persuadía a judíos y a griegos. No solamente eran los judíos los que se reunían los sábados. Aquí vemos gentiles en esta iglesia. Y aquí está hablando de judíos y griegos o gentiles. Eso es un antecedente importante a lo que vamos a ver ahora. Después de unos aproximadamente 20 años de haber sido fundada la iglesia por Jesucristo, en el año 50 después de Jesucristo, más o menos, nos encontramos con otra iglesia, y aquí vamos a enfocarnos en esta iglesia por el resto del mensaje. Una iglesia ubicada en Asia Menor, que como todas estaba influenciada fuertemente por otras corrientes más populares que el cristianismo, o el verdadero cristianismo. Mayoritariamente descendientes de la tribu de Rubén, la iglesia en Galacia recibió una carta de Pablo, una carta que aparentemente es la más fácil de tergiversar. Se piensa que es la más fácil para poder tomarla y entonces tergiversarla. El mismo Pedro, hablando de las cartas de Pablo, dice, y se los hablo yo para que no vayan allá, dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro hablando de las cosas que escribía Pablo, que no era fácil de entenderlos, como Santiago, por ejemplo. Por eso tenemos a Romanos, a los Corintios, a Colosenses, ahora la carta a los Gálatas en Galacia, que se toman versículos y se nos presentan como diciendo, ¿viste? Hay que hacer o no hacer tal cosa. Si hacemos el siguiente ejercicio respecto a la carta a los Gálatas, fíjense y comprenderemos por qué se tergiversan tanto. Gálatas capítulo 3, se los voy a leer para no estar ahí uno por uno, los vamos a leer igual un poquito después tal vez. En Gálatas capítulo 3, versículo 12, se los voy a leer solamente los versículos como están presentados fuera de contexto. Versículo 12, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Acuérdense de Habacuc 2.4, ahí vino un llamamiento a Habacuc de lo que se venía hablando en el Antiguo Testamento. Y versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mismo capítulo, versículo 24 y 25, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o el yugo, que comúnmente se habla más del yugo pesado, ¿no? ¿Cómo podríamos responder aquí, como en Colosenses, que hicimos un breve estudio del contexto? ¿Cómo podríamos responder a una persona que toma estos versículos y nos dice que Cristo abolió la ley, que ya no es necesaria porque era una maldición, ya quedó detrás, y que solo se requiere fe? Es lo que dice la Escritura. Es difícil, no es fácil responder a esta pregunta, y es lo que vamos a intentar hoy para llevar a una analogía todavía más bonita. Una breve guía como respuesta a esto. Romanos, otra carta de Pablo, habla de la ley varias veces y habla de las obras de la ley. Lo han leído cuando dice las obras de la ley. En Romanos lo habla 3 veces, pero en los Gálatas son 6 veces la que habla las obras de la ley. Y la carta de los Romanos es posterior a los Gálatas. Veamos un ejemplo en Gálatas. Ahora sí me acompañan a Gálatas 2, porque vamos a estar aquí. Gálatas capítulo 2 y versículo 16.
Gálatas capítulo 2 y versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Un versículo que habla 3 veces las obras de la ley. Esto confunde bastante, porque nosotros hablamos de la ley cada sábado, guardamos el sábado, guardamos las fiestas, respetamos la ley, la predicamos y la practicamos. Para entender esta situación hay que tener en consideración también lo siguiente. El Pentateuco, la ley mosaica, la ley, así como se escucha algunas veces muy pesado para algunos, está considerada en 3 aspectos. Primero, la ley moral, que son los 10 mandamientos en Éxodo 20. Eso es lo primero que recibe el pueblo de Israel, la ley moral. Lo segundo es la ley ceremonial, todos los ritos, todos los sacrificios que tenían que entrar, que tenían que salir, que tenían que lavarse, etcétera, etcétera. Esos son los ritos y ceremonias, esa es la ley ceremonial. Y el tercero es la ley civil, del cual el pueblo de Israel recibió para ordenarse, la política, la parte civil, como nación, la vida nacional de Israel. Entonces, la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Pablo, al hablar de la ley y las obras de la ley, no hace la diferencia. ¿De cuál de estas 3 está hablando Pablo aquí? No detalla específicamente y por eso uno se confunde. Cuando lo lee rápido dice, ay no, pero es que la ley sigue, es que no sigue, pero que aquí dice que no. Entonces, hay un material de apoyo en la misma Biblia para saber que Pablo continuaba guardando una ley y hacía una diferencia entre una y la otra. Romanos 7:12. Dejen un dedo aquí en Gálatas porque sí vamos a volver. En Romanos 7:12, la otra carta que les hablo que habla de las obras de la ley, después de los hechos, viene aquí esta carta a los romanos, que ya hemos dicho que no debería ir en el orden cronológico, sino que mucho después. La primera debería ser Santiago. En Romanos capítulo 7 y versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿se está contradiciendo Pablo aquí? Si estamos hablando de las obras de la ley, y aquí dice que la ley es verdad, a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Otro, 1 Corintios 7:19. 1 Corintios capítulo 7 y versículo 19. La anterior cita es cuando está hablando de diferentes leyes y que Pablo seguía guardando una ley. Y en 1 Corintios 7:19 es un versículo muy clave para entender esta parte, porque dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, guardar la ley de Dios. Sigamos, todavía quedan dudas, pero sigamos desarrollando un poco este tema. Pedro, recuerden que Pedro comprendió, de verdad, dice, ahora entiendo lo que Dios me quiso decir con el lienzo y los animales, que Dios no hace acepción de personas. Había judío, había gentil, había griego, hombre, mujer, que ahora podía entrar a la iglesia como miembro. Había un cambio aquí muy, muy grande en la iglesia. Eso está en Hechos 10. Pueden ver, hemos estudiado ese tema de Pedro mata y come, donde Dios entonces abre. Acuérdense que el velo, cuando murió Jesucristo, se abrió de arriba hacia abajo y se abrió la entrada ahora a la presencia de Dios. Es muy simbólico, es lo que sucedió con el velo en el templo. Volvamos a Gálatas.
Y vamos a ver qué le sucedió a Pedro. La carta de los Gálatas está entre Hechos 10 y Hechos 15. Es decir, fue antes del concilio de Jerusalén cuando se habló de la circuncisión. Entonces era el proceso para llegar a Hechos 15. Entonces todavía no llegamos ahí. Y Pedro, que estamos hablando aquí de Pedro, había entendido esto de que Dios no hace acepción de personas. No tenía nada que ver con los animales inmundos, tenía que ver con una cosa mucho más importante y que nos ha servido para nosotros. En Gálatas 2 y versículo 11, no tengo tiempo de ver toda esta situación, de todo el problema que hubo aquí, pero fíjese que dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, este es Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Y qué estaba haciendo Pedro aquí? ¿Qué problema hubo aquí entre los apóstoles? Que Pablo lo enfrentó cara a cara. 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Santiago, comía con los gentiles. Entonces, acuérdense, Pedro había entendido que podía comer con los gentiles. Comer con un gentil era casi comer con los cerdos. Eso era lo que ellos decían y no lo hacían. Pero cuando Pedro entendió la visión, dice aquí que venían de parte de Jacobo, en nombre de Santiago, comía con los gentiles de Pedro. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces Pedro como que entendió y practicó un poco, pero tuvo miedo porque había un grupo de judaizantes que quería decir, si tú quieres entrar a la iglesia, te circuncidas. Si no, no puedes entrar. La ley de Moisés, etcétera, etcétera. La ley ceremonial, la circuncisión. Y esto fue antes del concilio de Jerusalén, de Hechos 15. Fue el proceso para llegar. Entonces Pablo lo enfrenta. Le dice, oye, esto no es así. Ya venimos entendiendo el tema de la circuncisión. La circuncisión encierra la parte ritual de la ley, la segunda parte de la ley, ¿no? La ley ceremonial. Y Pablo, en la carta a los Gálatas y también a los romanos, cuando habla sobre las obras de la ley, esta es la clave para entender la carta a los Gálatas. Cuando habla de las obras de la ley, se está refiriendo justamente a esta parte de la ley, la ceremonial, no los mandamientos de Dios. Es muy importante entender esa parte. Las obras de la ley que habla en Gálatas y también en Romanos, se está refiriendo a la parte ceremonial, a la circuncisión, ese antiguo pacto del Antiguo Testamento. Si ustedes leen toda la carta de Gálatas, y yo los reto a que leamos la carta de los Gálatas, y con eso en mente va a calzar todo. Se va a entender muy bien la carta a los Gálatas. Incluso en la carta a los Gálatas, puede ser un poco mañoso, aquí en el versículo 21, capítulo 2, le llama la ley. No le dice las obras de la ley, le dice la ley, y se está refiriendo a la parte ceremonial de la ley. Entonces él lo resume todavía un poco, porque el problema no era la ley, el problema era la parte ceremonial de la ley, no los mandamientos, como lo vimos con Pablo, que dice que el mandamiento es santo, justo y bueno, y que la circuncisión y la incircuncisión no son nada, sino que guardar los mandamientos, la parte moral, esa es la que queda, la que nos mantiene a nosotros hoy día. Entonces, si se considera eso, la obra de la ley, como entendimiento que está hablando de la ley ceremonial, se va a entender y se va a alinear a lo que nosotros hacemos hoy. Estamos claros que todos vivimos hoy día en la iglesia no bajo el antiguo pacto. No estamos realizando sacrificios cada sábado o cada día, no hay sacerdotes, no hay un templo. No estamos derramando sangre o libaciones. No estamos bajo esas obras de la ley, porque no justifican a ningún hombre, pero purificaban a las personas para entrar al templo. Había que lavarse muy bien, había que sacrificar, había que presentarse ante Dios. Entonces esa parte sí tenía un sentido para el antiguo pacto. Volvamos al tema ahora de las sombras, y aquí nos establecimos algunas directrices, y vamos al tema de las sombras. El concepto de que todo esto de las obras de la ley, que habla Colosenses, que dicen que eran una sombra de lo que había de venir, ¿qué venía?
¿Cuál es esa sombra? ¿Qué venía? ¿Qué vino? Los israelitas guardaron la primera Pascua en Éxodo 20. Cada año leemos la Pascua, la salida del pueblo de Israel de Egipto, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿qué apuntaba ese cordero que sacrificaban? El sacrificio y el alejamiento del pecado por la aspersión de su sangre. ¿Qué apuntaba todo eso? Hoy día tenemos una respuesta bastante sencilla: Jesucristo. Pero los israelitas no. Ellos no sabían muy bien lo que estaban haciendo. Ellos solamente tenían parte de esa mínima sombra que recibieron. Esa sombra se proyectaba del futuro hacia ellos. Apuntaban a Jesucristo, el Cordero, hacia el Nuevo Testamento, cuando ya llegó Jesucristo. Y esta sombra se iba revelando poco a poco en el Antiguo Testamento por medio de quienes hablaron de esta sombra. Le digo sombra porque los profetas hablaron de la venida del Mesías. Entonces, esta sombra le estaba tocando y ellos escribían y registraban, por ejemplo, en Isaías 52. Acompáñame a Isaías 52, que es un capítulo que leemos continuamente igual. Cada año, la etapa previa a la Pascua, porque son profecías mesiánicas respecto a lo que sería el renuevo y lo que sería Jesucristo. Isaías capítulo 52, al final, versículo 14, hablando aquí de esta profecía: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién está hablando Isaías? De Jesucristo, del sacrificio de Jesús. La Pascua de los israelitas saliendo de Egipto, esa sombra que recibieron, que apuntaba a Jesucristo, igual que Isaías, se va revelando poco a poco la figura de Jesucristo. Y cada vez se va haciendo más clara a medida que los tiempos van avanzando. De hecho, si nos saltamos muchos años y vamos a Juan 1, fíjense lo que sucede aquí, hablando esto de las sombras, de todo lo que estaba escrito de él, de Jesucristo, que proyectaba una sombra hacia atrás. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vio en ese momento quien estaba proyectando la sombra hacia el Antiguo Testamento. Vio al Cordero, vio la figura de la sombra que proyectaba el Antiguo Testamento, esa sombra de lo que había de venir y que estaba ahí en carne y hueso, la del Cordero, el cual era sacrificado año a año en la Pascua por los israelitas. Pero ellos veían muy borrosamente esto de la Pascua, pero ahí ya estaba manifestada la figura de Jesucristo. El origen de la sombra se manifestó en carne y hueso,
incluso frente a los apóstoles, les dijo algo muy interesante. Y aquí, por favor, ponga mucha atención. En Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, hablando de la ceremonia de la Pascua. Acuérdense que sacrificaron un cordero, estaban bajo ese antiguo pacto todavía. Y aquí Jesús, el capítulo 26 y versículo 26, todavía se revela aún más como figura que proyectaba una sombra hacia atrás. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Yo soy la figura de la cual los profetas vieron sombras. Aquí estoy, yo soy el Cordero. Esto es mi cuerpo. He proyectado esta sombra poco a poco para que vayan entendiendo el plan de Dios. Estamos parafraseando aquí. Siempre hemos hablado sobre cómo se van cumpliendo las fiestas en la historia. Pascua, panes y levadura, Pentecostés, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre hemos hablado de que Pascua y panes y levadura de Pentecostés se han cumplido en la historia. Hemos hablado varias veces y todos los años lo hablamos la semana pasada en Monterrey también. Sin embargo, hay un detalle muy importante sobre las fiestas que ya se han cumplido, en este caso Pascua. Fíjense en Mateo 26, si seguimos la lectura, lo que dice aquí. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahí empieza la institución del nuevo pacto, los nuevos emblemas, el pan, el vino y el lavamiento de pies, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En el reino de mi Padre, en el futuro, voy a volver a tomar de esto. Entonces, ¿no que ya se había cumplido Pascua? Como lo hemos dicho, sí. Pero falta un poco más para que se complete a plenitud. Porque Jesucristo son dos venidas y ha venido solamente una vez. Falta una segunda. Todavía falta que se complete a plenitud la Pascua. Y Jesucristo dice aquí que la va a volver a tomar. Cristo va a retomar la Pascua en el reino de su Padre. ¿Cuál es el reino de su Padre? El milenio. Los 1000 años en la tierra. La Pascua del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo en su primera venida. Esa es la Pascua del Antiguo Testamento. Nosotros celebramos Pascua recordando hacia atrás el sacrificio de Jesucristo, renovando el pacto con Dios en memoria de la muerte del Señor. Eso es lo que hacemos hoy. Recordamos la Pascua como ese momento tan difícil y doloroso. Y es una fiesta, la primera fiesta santa, el 14 de Nisan. Y se va a celebrar Pascua en el milenio. En otras palabras, se va a seguir guardando las fiestas santas en el milenio. ¿Cómo y por qué? ¿Y a dónde apunta? ¿Qué sentido tiene guardar Pascua si ya se cumplió? Entonces aquí se empiezan a cruzar los cables. La Pascua que se celebrará en el milenio apunta también, como nosotros, hacia atrás. No del Antiguo Testamento hacia adelante como se hacía antes. Tal como nosotros lo hacemos hoy, recordando la muerte de Jesús, en el milenio también se va a apuntar hacia atrás. Pero ahora todo el mundo va a estar involucrado en las fiestas santas de Dios en el milenio. Es una proyección de Cristo, es decir, como su sombra, tal como el Antiguo Testamento se proyectaba desde el futuro. De hecho, las fiestas se llevarán a cabo en el milenio y serán, escuche bien, las fiestas se van a realizar en el milenio y se van a llevar a cabo con ritos y ceremonias. La ley ceremonial va a volver a instaurarse en el milenio y las fiestas van a celebrarse así. Y van a estar apuntando hacia atrás, no hacia adelante. La sombra que Jesucristo proyectaba en el Antiguo Testamento hacia adelante, en el milenio, todo eso va a proyectar hacia atrás.
para entender esto y para que lo leamos en las Escrituras, acompáñenme al libro de Ezequiel, donde habla del milenio. Ezequiel 40. Ezequiel, capítulo 40. Y versículo 1. Ezequiel, capítulo 40, versículo 1. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano del Eterno y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Es una visión que Ezequiel tiene respecto al futuro. Y aquí habla de un edificio y una gran ciudad. Esta ciudad está en medio de Jerusalén, según leemos la historia y la profecía completa. Desde donde saldrán aguas vivas hacia el mar Muerto y el mar Mediterráneo. El mar Muerto va a volver a vivir, va a llenarse de vida y de peces, no como hoy que está muerto. Y el mar Mediterráneo. Jerusalén va a ser habitada confiadamente y de aquí saldrá la ley. Hay un himno que cantamos. Ven y subamos al monte de Dios, de donde saldrá la ley. Esas son las profecías de Ezequiel e Isaías, Zacarías. Esta visión de Ezequiel no puede aplicarse sobre algún tiempo de paz que Israel pudo haber vivido en ese tiempo, porque Israel tuvo momentos de paz. Entonces uno puede decir, mira, en realidad eso corresponde a este año, en realidad no es tan futuro, pero no puede corresponder a esos tiempos actuales, porque Ezequiel 38:11, si ustedes quieren lo anotan ahí, que es para definir y visualizar qué momento está viendo Ezequiel. Dice que será una tierra indefensa, de gente tranquila, sin muros, sin cerrojos y sin puertas. ¿Hay alguna casa que puede vivir así hoy? ¿Y en Israel, que es el ombligo del mundo más atacado? No puede corresponder incluso a los tiempos de hoy. Y a los tiempos de Israel tampoco. Está hablando del milenio. Está hablando del futuro, el milenio, los 1000 años que van a haber. De eso está hablando Ezequiel. Ese es el contexto que hay de esta profecía y su cumplimiento. En este milenio habrá una capital a donde viajarán cada año a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Conocemos Zacarías 14:16. Se los leo. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. 3 veces aparece escrita la palabra tabernáculos o cabañas al final de Zacarías. Entonces el milenio se va a celebrar tabernáculos y van a subir a Jerusalén, la capital del mundo. Al milenio van a entrar muchas personas que no conocían los caminos de Dios. Personas físicas, aquí dice, los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, eran personas inconversas. Pero van a sobrevivir, no todos van a morir. Va a haber un grupo de personas físicas que no va a morir. Entonces, aquí va a haber un grupo de personas que no conocían los caminos de Dios. Y la tierra, y estas personas obligadamente van a tener que entrar en un proceso de purificación. No estoy hablando de las personas convertidas a seres espirituales. Estoy hablando de personas físicas, no de los que forman parte de la primera resurrección. Ese es otro grupo de seres que Dios mediante estamos tratando de hacer ese esfuerzo para llegar ahí. Entonces, la tierra y las personas deben entrar en un proceso de purificación. Por eso se van a retomar las obras de la ley. Se va a retomar la parte ceremonial de la ley en Jerusalén. Se van a volver a hacer los sacrificios. Se va a volver a guardar la parte moral de los mandamientos, pero también la parte ceremonial. Y la parte civil. Se va a administrar como se hacía en Israel. La diferencia ahora es que va a estar Jesucristo en eso durante esos 1000 años y Él va a estar a cargo. ¿Cómo? Me preguntarán ustedes.
Si las mismas que hablamos en la carta a los Gálatas, las obras de la ley, eran sombra de lo que ha de venir y ya no son necesarias. El pacto ceremonial ya no es necesario. De lo que hablamos unos momentos anteriormente, unos minutos atrás. Estas mismas palabras, estas frases que hablamos de los Gálatas, las que eran sombra de lo que vendría, ahora sería un proceso necesario, va a ser un proceso necesario de purificación con todos los ritos que se hacían en el Antiguo Testamento. Comenzarán nuevamente los sacrificios, las ofrendas, las libaciones, todo lo que el proceso ceremonial del Antiguo Testamento tenía. Y leámoslo. Ezequiel 45. Esto es muy bonito entenderlo, es bastante profundo y nos compete porque estamos entrando en la tercera temporada de fiestas. Ezequiel capítulo 45 y versículo 17. Mas el príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes. Estamos hablando del milenio, recuerden, en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, como marcadores, mes a mes, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Vamos al versículo 21. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis Pascua. Esto es el milenio, hermanos. Esto es el milenio. Tendréis la Pascua, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. ¿Les hace familiar eso hoy día o no? Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Y en los 7 días de la fiesta solemne ofrecerá holocausto al Eterno, 7 becerros y 7 carneros sin defecto. Cada día de los 7 días y por el pecado un macho cabrío cada día. Y con cada becerro ofrecerá ofrenda de un efa y con cada carnero un efa. Y por cada efa un hin de aceite. En el mes séptimo, a los 15 días del mes en la fiesta, hará como en estos 7 días en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, en cuanto al presente y en cuanto al aceite. Pero si Cristo va a estar en el milenio, ¿por qué van a celebrar entonces las fiestas con la ley moral y ceremonial? Porque va a apuntar hacia atrás. Van a recordar el sacrificio de Jesucristo, aún estando Jesús ahí mismo, al frente del mundo. Lo van a hacer las personas físicas, porque se van a entrar en el proceso de purificación. Ese era el principal objetivo de la ley ceremonial, purificarse, presentarse, no a cabalidad como el sacrificio de Jesús, pero fue parte del proceso. Ahora, usted leyó la palabra príncipe, leímos, ¿y quién es el príncipe? No es Jesús, no está en mayúscula. ¿Quién será el príncipe del milenio? Ezequiel 37. Y si no lo ha leído, qué bonito que lo va a leer por primera vez. Ezequiel 37 y versículo 24. Una persona resucitada. Mi siervo David será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos por siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Hay un santuario aquí en el milenio. Hay un templo. Esa ciudad que vimos, ese edificio que vimos al comienzo de Ezequiel, aquí está. 27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esa bonita profecía de escribir la ley en las mentes y corazones del pueblo de Dios. 28. Y sabrán las naciones, no estamos hablando de los judíos solamente, sabrán las naciones, es decir, todo el mundo en el milenio,
que yo el Eterno santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ese es el milenio. Esa es una descripción detallada de lo que se va a hacer en el milenio. No es solamente estar ahí construyendo puentes y limpiando y todo eso. Aquí hay una situación más significativa para nosotros. David administrará este territorio de Israel en el milenio. David enseñará a guardar las fiestas santas y los sábados en el milenio. ¿Usted cree que alguien le va a decir a David, David, es que la ley está abolida, no hay que guardarla? ¿No es acaso lo que escuchamos en todas partes hoy? ¿Usted cree que alguien le va a decir al rey David, al príncipe, oye, eso del sábado ya no se tiene que guardar, eso es el antiguo pacto? No creo que nadie sea capaz de decirle directamente algo así. El mismo David, en el Salmo 119, versículo 97-98, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Por eso él va a ser el príncipe. Va a estar al frente de las tribus de Israel. Va a estar administrando su casa. Tiene un tamaño específico incluso en el templo. Pueden leer toda la profecía de Ezequiel, tan impresionante como Dios ha descrito todo esto desde los tiempos antiguos. La ley de Dios será puesta en todo su esplendor en el milenio, aun cuando se tenga a Cristo mismo al frente, como quien la ha proyectado desde mucho tiempo atrás, la sombra. Va a estar presente Jesucristo. Y se va a guardar la ley de Dios en todo el mundo. Recuerde la ley como la definimos, como tres partes. La ley moral, como los 10 mandamientos. La ley ceremonial, el antiguo pacto, los sacrificios, la circuncisión física. Y la tercera parte, que es la ley civil, que es la parte más política y administrativa de una nación. El mundo, en el milenio, aprenderá los caminos de Dios guardando sus mandamientos y fiestas. La ley moral, para diferenciar lo bueno de lo malo, los 10 mandamientos. El mundo aprenderá los caminos de Dios guardando sus leyes ceremoniales. Se va a purificar porque van a seguir siendo carne y hueso. Y van a ser 1000 años de trabajo con la gente física. Bastante tiempo. Y van a estar desarrollando estas leyes ceremoniales. Y van a estar guardando sus leyes civiles. Es una ciudad que va a ser administrada por David, el rey David, que sí sabía administrar bien las cosas. No creo que se lo haya olvidado en este momento. Es el príncipe de Jerusalén, de la casa. La tierra entera entrará en un proceso radical de purificación en el milenio. Radical. Y de nuevo, estamos hablando sobre las personas físicas. David va a ser una persona resucitada, así como los que se hablaron en el sermoncillo de los héroes de la fe. Todas esas personas, ojalá que estemos ahí, vamos a estar incluidos y vamos a estar sirviendo a enseñar los caminos de Dios a la gente física. Ese va a ser un rol muy, muy importante y muy significativo que no tienen los de la segunda resurrección. Y ese es otro tema que ya lo hemos conversado también. Para las personas físicas de la tierra será un ayo, algo, hablando de la ley ceremonial, será un proceso necesario. Por eso Gálatas 3:24, vamos allá a Gálatas. Deje un dedo aquí en Ezequiel porque vamos a volver también. Ya me queda poco. Las personas físicas en la tierra, en el milenio, para ellos va a ser ese ayo que lo fue para la gente del Antiguo Testamento. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese es el fin al final. Romanos 10:4, el fin de la ley es llegar a Jesucristo. Pero es parte importante de esta situación en el mundo, que tienen que estar ahí, más en la parte ceremonial y las otras leyes de morales y la ley civil también. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Estas personas van a llegar a ese momento también. Deberían llegar a ese momento.
las personas físicas del milenio. Para los seres espirituales que estén siendo parte de la primera resurrección, como un recuerdo para ellos, ojalá nosotros, Hebreos 10:1. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Se va a hacer un recuerdo para nosotros, que vamos a estar ya siendo seres espirituales. Y la ley se va a seguir guardando, se van a seguir guardando las fiestas santas. Y va a ser un recuerdo de Pascua de Jesucristo. Un recuerdo de panes y levadura, un recuerdo de Pentecostés. Vamos a vivir en ese tiempo de tabernáculo. Hoy día vivimos el tiempo de Pentecostés, lo hemos dicho, el presente. En ese tiempo vamos a estar viviendo el tiempo de tabernáculos. Entonces, como conclusión, y espero que haya quedado lo más claro posible esta situación de las fiestas, que todo el milenio no es nada más, como conclusión, todo el milenio no es nada más, y escuche bien, una sombra de algo que todavía es más grande que el milenio. El plan de Dios no son solo esos 1000 años. Uno habla del reino de Dios y dice, ya, el milenio. Pero sabe que ese es el comienzo. El milenio, y si retomamos el concepto de sombras, sigue siendo una sombra de algo que todavía viene más adelante. Todo este tiempo del milenio es un tiempo para prepararse para algo todavía mayor. La ciudad que vimos en Ezequiel, el príncipe David, esta ciudad tiene un nombre. Al final del libro de Ezequiel lo menciona, vamos ahí. No dice Jerusalén. Dice lo siguiente, Ezequiel 48. Al final. Último versículo del libro de Ezequiel. Aquí describe el tamaño del templo, de la ciudad, como les dije, con mucho detalle. Ezequiel 48, versículo 35. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será el Eterno Sama. ¿Qué es eso? El Eterno Sama. Esto significa Dios está allí, donde mora Dios, en el templo. Igual que el Antiguo Testamento, la Shekinah, la gloria de Dios, el milenio va a ser exactamente lo mismo, pero ahora ya más completo. Va a estar Jesucristo. Y todo el mundo va a estar ahí. Un templo donde habitará Dios, tal como el Antiguo Testamento. Acuérdense que Moisés recibió las instrucciones de hacer una copia de lo que estaba arriba, con todas las medidas. Todo el tabernáculo, el primer tabernáculo que se movía en el desierto, eran las medidas de Dios, de lo que está en el tercer cielo. Era un diseño divino, no humano. En el milenio habrá también un templo en la tierra, como lo mencionamos en Ezequiel 43. Ezequiel 43 y versículo 1. Del 1 al 7. Me llevó luego a la puerta que miraba el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria del Eterno entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu, y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria del Eterno llenó la casa. El Eterno está allí, en ese templo. 6. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Todo lo que hizo Israel en el Antiguo Testamento, todos los errores, ya no va a ser más en el milenio. Aquí está descrito.
No hablamos de la época pasada o actual, hablamos del milenio. Jesucristo va a estar a cargo de estos 1000 años y luego vendrá la segunda resurrección, que en realidad es la primera oportunidad para todos aquellos seres que nunca tuvieron la dicha de conocer a Dios en sus vidas. Van a poder conocer la verdad de Dios, arrepentirse, aceptar el sacrificio de Jesucristo y recibir el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. De Joel se viene hablando esto. Al parecer, tendrán estas personas 100 años para vivir tranquilos y aceptar a Jesucristo en su vida, como dice Isaías 65:20. Es lo que entendemos de la segunda resurrección. Esto es después del milenio. Después del milenio. Y los que no quieren amar a Dios, guardar sus mandamientos, entonces no tendrán otro fin que el lago del fuego. Así termina el trono del juicio blanco. De nuevo, todo lo que vemos en el milenio, lo que hemos descrito, es un trabajo que se está haciendo o que se va a hacer en ese momento que esperemos estemos ahí. Una gran sombra de 1000 años. Porque Cristo, quien hemos visto que es una sombra proyectada en los tiempos hacia el pasado y del presente hacia atrás o del presente hacia el futuro, no tiene tiempo en realidad. Es algo muy, muy particular que es difícil explicarlo en palabras. Cómo Cristo ha hecho las cosas por medio de su Padre, de nuestro Padre. Hemos visto que es una sombra proyectada con las fiestas santas. Todo esto no es más lo que Dios Padre le encomendó que hiciera. ¿Qué hizo Jesucristo acá? Vino a dar a conocer al Padre, hizo la voluntad del Padre. Él tenía una voluntad independiente, pero Él fue disciplinado hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, todo lo que hay en el milenio es una sombra de lo que vendrá cuando Jerusalén, la celestial del tercer cielo, baje a la tierra. Entonces, en el milenio todavía hay un trabajo que Jesucristo va a hacer con toda la gente física, primera resurrección, segunda resurrección, la limpieza, la purificación. Ahí están los ritos ceremoniales. Todo es un trabajo. La tierra misma se tiene que purificar. Va a salir agua del trono, del templo, para limpiar la tierra, para sanear la tierra. Va a haber vida. Todo eso es un trabajo y es una gran sombra, podríamos decir, porque va a venir Dios, Padre, a la tierra. Hablamos de Jesús y su reino, pero en realidad ese reino es también de Dios Padre, que es el que viene. Entonces, ya no veremos más sombras, porque le vamos a ver tal como es. Vamos a estar en su esencia misma. Este es el glorioso plan de Dios. Terminemos en 1 Juan capítulo 3 y versículo 2. Por eso guardar las fiestas, mis hermanos, es algo tan maravilloso. Y si no se practican, si no se hacen, si no se estudian, gran parte del plan de Dios, si no es todo, queda en desconocimiento. Mucha gente guarda el sábado y está bien, pero no las fiestas. Y vemos que las fiestas están impregnadas en el plan de Dios. Son columnas para todo lo que Dios está haciendo por medio de su Hijo. 1 Juan capítulo 3 y versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía seguimos siendo carne y sangre. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como a Él, ya sea a Jesucristo o ya sea a Dios el Padre, cuando ya estemos viviendo y ya no haya vida física y Dios Padre haya puesto sus pies aquí y venga a morar con los hombres. Si uno lee el Apocalipsis al final, eso es lo que Dios va a hacer. Va a morar con los hombres. Ese es su objetivo final. Y ese es el trabajo que se ha hecho durante todos estos largos milenios. Y es lo que nosotros creemos y practicamos. Así que desde ya les voy deseando un excelente inicio de terceras fiestas y que aprendamos cada vez un poquito más del plan maravilloso de Dios, que por medio de sus fiestas sí podemos ir avanzando un poquito más y ver la figura de Jesucristo más nítida
y más real, para que lleguemos a verla cara a cara y podamos ser hijos glorificados. Muy buenas tardes a todos.